Mateo 10, 34 al 39, si lo tienen, lo leemos alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta terminar. Y dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde, Señor, le doy gracias por este privilegio que me da. Le pido, Señor, que sea usted quien hable a través de mí, Señor, que tome control de mi cuerpo, de mi mente, del mensaje, Señor, que usted nos guíe y a que mis hermanos nos dé oídos espirituales, Padre. Gracias te damos, te pido que bendigas al pastor Muñoz donde quiera que esté. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. En esta tarde estuve pensando sobre qué hablar, sobre qué mensaje decir. Ya tiene alrededor de 3 meses que el pastor me pidió, y desde que yo recibí la noticia fue como un bandejazo de agua fría, porque no sabía qué hacer. No sabía qué voy a decir. Digo, ¿qué les voy a enseñar a los hermanos de ICB? Ellos que todo lo saben, todo lo conocen, son grandes espirituales, tienen el privilegio de que año con año tienen su conferencia de avivamiento, conferencia que cuando yo era joven venía desde Orizaba para asistir y escuchar a grandes predicadores que vienen. ¿Qué les puedo enseñar a esos hermanos? ¿Qué les puedo hablar? ¿Qué les puedo decir? Y eso por alrededor de 3 meses me estuvo dando vueltas en la cabeza, y gracias a Dios tuve el privilegio de poder ayudar al misionero Ornelas. Tuvo que salir por cuestiones personales y pude ir a predicar otra vez. Fue como un preentrenamiento, como para agarrar, como aprender en bicicleta. Ya lo sabes hacer, pero tienes que agarrarle otra vez, y gracias a Dios me permitió hacer eso. Después, por la gracia de Dios, igualmente pudimos ir a apoyar a la iglesia de Orizaba, a las conferencias, y escuchar predicación del pastor Galván nuevamente, y eso reafirmó mi corazón, me dio un gozo, y decidí predicar sobre el amor. El mensaje de hoy se llama el amor, nada más. Uno de los sentimientos humanos más fuertes, más importante, es el amor. Si pudiéramos englobarlo, materializarlo como tal en un objeto, en una forma, me pasé preguntando a algunos hermanos: ¿qué forma le darías al amor? ¿Qué color tendría el amor? ¿Cómo sería? ¿Sería frío? ¿Sería cálido? Algunas personas lo orientaban, no sé, tal vez sería rosa, otros lo asemejan como un atardecer cálido, pero la mayoría de la gente converjaba en que le daban la forma de un pastel o de algo dulce. ¿Qué sabor tendría el amor? Y lo ponían como algo dulce. Yo me lo imagino como un pastel, yo me lo imagino como un postre, y el amor es dulce a nuestro paladar, es dulce a nuestras vidas. Y algo que es dulce no podría hacernos mal, ¿verdad? Pero al igual que como lo asemejamos con la dulzura que tiene el amor a nuestras vidas, ¿qué es lo que le da esa dulzura? El azúcar. Pero el azúcar y el consumo de azúcar en exceso nos genera muchos problemas en nuestra vida. Es un mal peligroso que va creciendo si no lo controlamos y nos desmedimos. Así como el azúcar es dulce en nuestro paladar, y creo que a más de uno le gustan las cosas dulces, pero el consumo en exceso produce grandes afectaciones. Y una de esas grandes afectaciones es el exceso de amor y sus consecuencias. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. En 1 Samuel, capítulo 2, vemos un ejemplo claramente de una persona que está cegada completamente por su amor. Pero no es el amor hacia ninguna otra persona, no es el amor hacia una pareja,
es el amor hacia sus propios hijos. Uno como padre, amamos a nuestros hijos y es difícil encontrar una persona que pueda decir lo contrario. Sí nos desesperan, sí nos causan problemas, sí a veces nos meten en problemas o en dificultades, pero no podemos dejar de amar a esos niños o a esos chamacos si ya son grandes o a esos jóvenes, dependiendo de cómo sean. Y a medida que crecen van dándonos problemas de diferente índole, pero aún así nunca vamos a dejar de ser nuestros hijos y nunca los vamos a dejar de amar. Ese es un hecho. Pero en este caso vamos a ver qué fue el problema que ocasionó esa falta de amor o ese exceso de amor o amor desbordado. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Vamos a ponernos pausa acá. Conocemos toda la historia de Elí. ¿Alguien no ha leído 1 Samuel? No, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí esta imagen y ya sabrán por dónde va el tiro. En este caso, el error de Elí con sus 2 hijos fue que él escuchó los problemas que tenían sus hijos y el cómo presenta la palabra de Dios a sus hijos. En el versículo 1 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. No nos dice la palabra de Dios que los hijos de Elí se portaban mal. No nos dice la palabra de Dios que desobedecían a su papá, o que eran malos, o que eran mentirosos, o que eran ladrones. El título que les da la palabra de Dios a los hijos de Elí es que eran impíos. Hay una cosa en que ser malo e impío. Yo no me imagino a ninguno de los hermanos que colaboran acá haciendo tales cosas como para ganarse el título de impíos. Sí estará un hermano que es enojón, sí estará un hermano que tal vez sea muy juguetón, muy relajiento. Sí estará el hermano que es un poco desorganizado, que se le olvidan las cosas o le encargas algo y no lo hace. Amén, ya dijeron alguien ahí. Pero en ninguna iglesia me he encontrado un colaborador o un siervo que tenga el título: es que ese brother es bien impío, es que ese hermano es un impío. Eso nos hace entender la gravedad de los males que los hijos de Elí hacían. Y no lo hacían solo afuera, porque el problema no era que los hijos de Elí fueran malos o fueran impíos afuera. El problema es que lo hacían dentro del templo de Dios. Sigamos adelante. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo todo este pueblo vuestro, más los predecesores? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No podemos justificar a Elí diciendo: es que Elí no sabía, es que Elí no tenía conocimiento. Si bien hubiera sido para él el no saber lo que hacían sus hijos, le hubiera sido mejor. El problema es que él sí sabía lo que hacían sus hijos, sí tenía el conocimiento que tenían sus hijos. Y podemos leer cómo acá les está hablando, podemos ver cómo no vemos signos de admiración, no vimos exclamaciones, no vemos ningún algo que nos muestre como si Elí estuviera diciendo: ¿qué es esto, hijos?, de manera efusiva, que los estuviera reprendiendo. Les está diciendo más de manera apacible: ¿qué es esto, bebecito, que oigo de ti? Escuché que te acuestas con las mujeres. No, bebé, no hagas eso, eso no está bien.
Y la mayoría de los jóvenes podría pensar que Elí era el mejor padre del mundo porque no se inmutaba por lo que hacían sus hijos, no se enojaba por lo que hacían sus hijos, no les llamaba la atención, les daba golpecitos. No, bebé, no hagas eso. Y ciertamente Elí amaba a sus hijos, pero ese amor lo tenía cegado. Por el amor que Elí tenía hacia sus hijos, es que no les estorbaba. Hermano, y aquí me estoy dirigiendo a los padres y a los futuros padres. Muchas veces nosotros conocemos a nuestros hijos, muchas veces nosotros en la casa, en la iglesia, en el andar, vamos a observar conductas de nuestros hijos que no están bien. Y vamos a hacer la mirada hacia un lado. Vamos a hacernos de la vista gorda con nuestros propios hijos porque nos está cegando nuestro amor hacia ellos. No es malo que usted reprenda a sus hijos, es más, es bueno. Es lo mejor que podemos hacer de manera ordenada. Pero en este caso, en este ejemplo, el exceso de amor que tenía Elí sobre sus hijos, tal vez él estaba orgulloso porque él era el sacerdote en turno y posteriormente sabía que tras su muerte sus hijos iban a heredar su cargo y eso lo llenaba de orgullo y decía, es que mis hijos van a estar, no, mis hijos no pueden hacer eso. Y Elí veía esos comportamientos y decía, no, apartaba la mirada y solo les comentaba. Elí, por su exceso de amor, no solamente condenó la vida de sus hijos, sino su propia vida. Si Elí hubiera estorbado a sus hijos, tal vez sí ellos hubieran hubieran tomado su puesto en un futuro. Sí, tal vez hubieran alcanzado misericordia de parte de Dios y Dios les hubiese perdonado, pero no lo hizo así. Versículo 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas y que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En el versículo 29 vemos cómo Dios se está dirigiendo y dice, has honrado más a tus hijos que a mí. Hermanos, nosotros como padres debemos tener mucho cuidado de que Dios no llegue a pensar eso de nosotros. No debemos dar lugar que Dios piense que nosotros honramos más a nuestros hijos que a Él mismo. Sí, yo amo a mis hijos. Sí, cada padre acá ama a sus hijos. Algunos más porque han tenido las dificultades, pero nunca nuestros hijos deben tomar el primer lugar en nuestra atención. Siempre debe ser Dios. Nunca el amor hacia nuestros hijos debe cegarnos para no reprenderlos, para no ver esa mala amistad que se está acercando a ellos y decirle, hey, esa amistad no te conviene, hey, aléjate de ese joven. No tengamos miedo de decir eso y ser estorba a nuestros hijos. Cuando ya son adolescentes, hermano, no les tenga miedo a sus hijos, dígale, eso no está bien, no es correcto. Si no quiere obedecer, que se vaya a su propia casa y ya él tomará sus decisiones. Pero mientras viva bajo su propia casa, usted tiene la autoridad de decirle, eso no te conviene. No vayas a tal lugar y no tenga miedo. Estorbemos a nuestros hijos. Y eso no significa que no les amemos. El segundo punto que quiero tocar es todo lo contrario. La falta de amor en nuestras vidas y sus consecuencias. Hechos capítulo 12, versículo 6. Hechos capítulo 12. Mi Biblia no tiene Hechos. Ahí está. Ok.
Versículo 6, dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre... me equivoqué. Permítame. Sí, me equivoqué, mi esposa anotó mal esto, entonces ya puedo decir lo mismo que siempre quise decir eso. Dice, ok, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. Si los hermanos, los pastores más grandes se equivocan, ¿qué más que este pobre mortal, verdad? Esas esposas de veras son un peligro. Ok, Lucas capítulo 11. Tenemos aquí el hecho de la parábola del hijo pródigo. Es una historia que ya hemos oído muchas veces, ya la hemos tocado. Vamos por causa del tiempo, lo voy a leer el versículo 11 al 13. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí y desperdició sus bienes perdidamente. Si bien el exceso de amor puede generar problemas para cuando tenemos nuestros hijos, la falta de amor de igual manera genera grandes problemas. El hijo pródigo lo tenemos con que él no era una persona que vivía en una casa de Infonavit, no era una persona que vivía en una casita. Su papá tenía una hacienda, su papá tenía criados, su papá tenía vacas. Él no era cualquier joven, no era cualquier persona. ¿Comida le faltaba? No le faltaba. ¿Vestido le faltaba? Tampoco le faltaba. Tal vez tenía una cama de lana de oveja que le habían hecho sus trabajadores y dormía cómodamente. Entonces, las comodidades básicas no le faltaban. A lo mejor tenía 4 túnicas y en ese tiempo tener una túnica era más que suficiente y la ibas cambiando año con año, pero a lo mejor él tenía hasta para cambiarse en la semana. Su padre tal vez cometió el error de que él pensó que él dándole las cosas y los objetos materiales estaba amando a su hijo. Él malinterpretó tal vez que el suplir sus necesidades básicas era más que suficiente muestra de amor para con sus hijos. Tal vez su padre vino de hasta abajo y dijo, no hijo, es que yo tuve que recoger estiércol de vaca y después junté mi vaquita y luego la vaquita que cuando me junté con tu mamá tenía otra vaca y de las vacas que teníamos los dos salieron becerritos y así fuimos haciéndolo y ahorita ya no tienes necesidad de nada de eso. Y mostraba sus cestos y como él llenaba todos esos vacíos que él no tuvo, pero tal vez nunca se sentó con él y habló, no le mostró un amor fraternal. Y el hijo tal vez malinterpretando todo eso, no entendiendo lo que pasaba, porque vamos, era un hijo, haciendo la muestra de ingratitud más grande que podía hacer en ese tiempo, llega a su padre y le dice, pues, si el amor o lo que puedo recibir de ti solamente son objetos materiales, pues ya dame todo lo que me vas a dar de una vez. ¿Qué sin necesidad tengo de ti? Al fin y al cabo, lo único que me das son objetos materiales. Y yo puedo interpretar que el hijo vino por eso y pide de una manera descortés y dice, dame toda mi herencia. Muchas veces hemos leído esos versículos, pero tal vez no dimensionamos lo que en esa época significaba eso. Lo que representaba prácticamente o figurativamente estaba matando a su padre, así diciendo, ya muérete, para mí estás muerto en vida, dame tus cosas. Él tomando todo, se va. Y si bien vemos más adelante que llega, recapacita, entiende, y una de las frases que dice cuando llega con su padre, le dice, he pecado contra ti. ¿Y contra quién?
La falta de amor que nosotros demos a nuestros hijos va a generar muchos problemas en ellos. Va a generar muchos resentimientos. Puede que tengan todo materialmente, pero puede que les falte lo más importante, que es el amor. La calidez de un padre, la dulzura de un padre, el que pueda contar con un papá cuando está ahí. ¿Quién no te dice que a lo mejor cuando era niño tenía un problema, pero su negocio estaba empezando en su momento y venía y quería decir algo a su papá y el padre le decía, ahorita no, hijo, tengo que ver lo de las chivas. Ahorita no, hijo, estoy en una junta con los jornaleros. Y eso poco a poco fue generando un resentimiento hacia él. Y creo que por lo menos algún caso, ustedes hermanos han de conocer de alguien así. Un padre presente pero ausente. Ese es el problema de nosotros los hombres. Ese es el problema de nosotros como padres, que pensamos que a veces estamos dando todo, pero en realidad no estamos dando nada. Nuestras carencias en nuestra juventud no van a ser las carencias de nuestros hijos. Y eso lo he aprendido con el paso del tiempo. He visto muchos padres o muchos matrimonios que carecen de algo y ellos quieren darle eso a sus hijos y se los dan por montones y sus hijos dicen, yo no quiero esto. No es lo que necesito. Y es nuestro trabajo como padres entender a tiempo qué tipo de amor quieren nuestros hijos. Normalmente las mujeres sí quieren, las niñas quieren, mi hija es la niña quiero. Cada que salimos es quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, quiero el y cada que se lo compras viene y, ay, gracias papá y todo eso. A la semana el juguete ya ni se acuerda dónde lo dejó o cosas así por el estilo. Pero mi hijo no es el niño quiero, le dices, oye, ¿quieres esto? No. Oye, ¿quieres, ¿cómo se llama? No sé, jugar el celular. No, me aburre. A él lo que le gusta es simplemente que te acuestes con él y que estés jugando con él con sus explosiones y se mete debajo de la sábana y cosas así. Es muy diferente el amor que demanda de él. De hecho, a mi hijo para castigarlo, yo no le castigo con que quitarle la tele, con todo eso, nada más simplemente el castigo que le digo, ¿sabes qué? Te vas para arriba y te quedas solo. A él no le gusta estar solo, no le gusta que lo aislemos de, por así decir, del núcleo familiar y ese viene siendo como el castigo para él. A mi hija no, a mi hija es otro tipo de castigo. Pero es nuestro trabajo como padres entender eso, esos puntos, ese amor que quiere uno. Hay algunas cosas así y eso de igual manera aplica con nuestras esposas. Y de viceversa con los esposos. Yo no tengo esposo, entonces no puedo decir nuestros esposos. Pero entiéndeme el punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos como el hijo menor, a pesar de tener casa, comida, todas las condiciones y las comodidades que su padre le daba, no corresponde al amor que su padre estaba dando. Porque tal vez no era el amor que él necesitaba. Afortunadamente y gracias a Dios, se arrepiente. Pero ¿cuántos jóvenes no ha habido allá afuera que no logran arrepentirse? Cegados y confundidos que el amor que dan, que el supuesto amor que reciben de sus amigos y sus compañeros, o el supuesto amor que encuentran en el alcohol y las drogas, los va a llenar, pierden la vida. Y no logran arrepentirse de eso. Me gusta mucho y hago énfasis cuando dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Esas pequeñas palabras en el Hijo demuestran el arrepentimiento hacia su Padre y el arrepentimiento con Dios. Porque cuando nosotros como hijos lastimamos a nuestros padres o pecamos con nuestros padres, estamos pecando contra la autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas y a su vez contra Dios mismo. Y es importante que como hijos reconozcamos eso, la autoridad de nuestros padres. Punto número 3.
Y esto va para los jóvenes ahora sí. La importancia del amor propio. Juan, capítulo 9, versículo 3. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Les traduzco por si no saben hebreo. Aquí están cuestionando a Jesús porque van pasando y ven un hombre ciego. Y normalmente ese tipo de condiciones se le atribuía a un pecado, ya sea de él o de sus padres. Y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Jesús en pocas palabras les dice, no pecó él ni sus papás. Él no nació así porque yo quise que naciera así para que las obras se mostraran. En pocas palabras, para que él le regresara la vista en ese momento. Pero aquí podemos ver, y quiero sacar, el hecho de que Dios permitió que él naciera así. No era del desconocimiento de Dios el cómo iba a ser. Y hermanos, no es del desconocimiento de Dios cómo vamos a ser. Si bien nuestra forma física es un conjunto del ADN del papá, del ADN de la mamá, y es una mezcla, y se gira una ruleta y va a tener rasgos de las dos familias, tal y como tú naciste, fue permitido por Dios. Y nada más. Si naciste alto, si naciste chaparro, si naciste orejón, si naciste narizón, si naciste ojón, si naciste rubio, castaño, moreno, pelirrojo, ojos azul, violeta, todo eso, si naciste así, con esas facciones físicas, fueron permitidas por Dios. Desde antes que nacieres. Dios permitió eso en tu vida. Y uno de los problemas en la juventud es la falta de amor propio hacia su propia persona. El mundo nos acompleja tanto, nos marca estándares, nos dice, no, es que sabes que si eres gordo no eres guapo, pero si tú vas al otro lado del mundo, en X tribu, la gente gorda es la más guapa y los flacos son los que prácticamente se quedan solos. Tal vez estás en el país equivocado, nada más. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú te aceptes tal y como eres y tal y como Dios te hizo. Créeme que cuando tú comprendas esa pequeña cosa y dejes de acomplejarte por lo que dicen tus amigos, tus compañeros, lo que ves en la tele, lo que el mundo trata de decirte, créeme que en verdad vas a poder dar tu 100% de tu potencial. Vas a poder entregar, si es el caso, tu vida al 100%. Créeme, yo he encontrado gente que digo yo, ¿cómo tiene tanta seguridad? O sea, en verdad, ¿cómo tiene tanta seguridad él? ¿Cómo se aprecia tanto él mismo? ¿Cómo se ama él mismo? Yo quiero ser como él. Y las pocas personas no salvas, y curiosamente no salvas, que he encontrado, es que dicen, Dios me hizo así. Se agarran, se toman y dicen, Dios me hizo así y soy feliz. Debemos aprender a tener amor propio hacia nosotros mismos. La falta de confianza o uno de los problemas sociales es el hablar en público. Y el hablar en público nos expone a los comentarios o la crítica de las demás personas. Uno trata de cuidar su vestimenta, su peinado, su físico, la higiene, casi pulir la mayoría de los detalles. Porque cuando nos presentamos delante de las demás personas, a veces su opinión tiende a ser un poco dura con nosotros mismos. Pero si tú te amas,
y comprendes que Dios te hizo así, nada de eso te va a importar. Veo mucho al hermano Ezequiel Salazar y él no es muy grande. Y siempre me gusta cuando sus predicaciones dice que él no se le arruga a nadie y si se meten con su güera él no va a tener problemas de nada y nos cuenta sus historias. Y es un gran siervo de Dios y él ha entendido eso, el amor propio. Hermanos, créanme que muchos de nosotros carecemos de esa falta de amor. Nos enfocamos en dar amor a la persona que nos gusta, nos enfocamos en dar amor a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, a todo el mundo, y muchas veces nos dejamos a nosotros mismos al final. Y no nos detenemos a pensar que tal vez no es necesario ese corte de cabello, tal vez no es necesario ese cambio de look. Tal vez simplemente eres perfecto a tu manera y nada más. Y dice el viejo refrán que siempre hay un roto para un descosido o algo así. Así que no te preocupes, hermano, créeme. Siempre llegará la indicada o el indicado. Amén, dicen los jóvenes. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, versículo 27 dice así. Desde el 25 voy a leer. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tenemos en cuenta los dos grandes mandamientos que dicen así del Nuevo Testamento. El primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si tú te la pasas peleando con los demás, si tú no tienes amigos porque andas criticando todo mundo, es que tal vez tienes falta de amor propio. Porque la palabra de Dios nos acaba de decir que debemos amar y tratar a las demás personas como nosotros nos amamos y quisiéramos que nosotros nos trataran. Si tú te amas a ti mismo, creo que no vas a querer que hablen de tus imperfecciones, ¿verdad? Por lo tanto, debes tratar a los demás de la misma manera. Y si no andas haciendo eso, entonces el que anda falto de amor eres tú. Porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ahí caemos al tercer punto, que es importante que nosotros mismos nos amemos. No de una manera como el mundo te lo da a través de la psicología de, no, es que te tienes que amar a ti mismo, encontrarte, o con temas de humanismo o algo así por el estilo, sino en un amor a Dios, tal y como Dios te hizo, queriéndote tal y como eres, amándote, respetando a los demás. Y créeme que esas dos cosas son lo que Dios más nos pide. Porque si tuviéramos amor propio a nosotros mismos y tratáramos a los demás seres como nosotros queremos ser tratados, créeme que muchos de los problemas de las iglesias no existirían. Muchos de los problemas sociales tampoco existirían. Entonces, es por eso importante que debemos de lograr entender esa tercera parte del amor. Y cuarto punto, ya para terminar, ¿qué tiempo es? ¿Son 45 minutos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Tenemos todavía poquito tiempo. Cuarta parte, el verdadero amor. Juan 3:16. Ya vimos que el exceso de amor puede causar problemas
Ya vimos que de igual manera la falta de amor nos puede traer problemas a nuestra vida. Ya vimos que la falta de amor propio nos hace que tengamos problemas con los demás o problemas con nosotros mismos. Pero entonces, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Juan 3:16, y este versículo yo considero que deberíamos leerlo todos juntos, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verdadero amor no es otro más que el mostrado por Dios a los hombres. ¿Qué muestra más grande de amor que el ser omnipotente, el Dios de dioses, el creador de la tierra, los cielos y las estrellas y del café? Dejó todo por unos simples seres como nosotros. ¿Qué muestra más grande de amor que, como decía el pastor en la mañana, que fue crucificado, que fue apuñalado, que llegara al punto de que su corazón me explotara, que el amor de Dios hacia los hombres, que el amor de Dios hacia nosotros? Tú puedes amar a tu esposa, tú puedes amar a tu pareja. Y si en algún momento tuviste alguna rotura, te dolió, pero no he conocido un caso de una persona que le explota el corazón por amor. Al menos no ahorita. Tratamos de imitar el amor que Dios nos da, pero a veces nos llenamos de celos. A veces somos envidiosos, jactanciosos, codiciosos y buscamos solamente lo nuestro. Queremos que todo el mundo nos ame, pero no queremos amar a todo el mundo. Y nos pasamos nuestras vidas buscando, o inclusive para los que no están casados, los que ya están casados, ni modos, pero se pasan toda su vida buscando su media naranja, tratando de encontrarla y dar un poco de su amor, pero no se va a comparar nunca al amor que Dios muestra hacia nosotros. Que Dios dio a su Hijo para que muriera un montón de extraños, un montón de gente. Y si bien fuéramos agradecidos con Él, sería un poco justificable, pero muchas veces no lo somos, hermanos. Tú puedes estar con tu esposo y con tu esposa, pero si ella te trata mal, y 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 te trata mal, te vas a hartar. Es lo natural, somos humanos. Pero Dios no. Nosotros le fallamos una otra vez, nosotros una y otra vez le tratamos mal, y le tratamos, 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 y le tratamos. Y todas las veces que tú vengas a este altar y vengas y pidas perdón, Él va a estar ahí. Si tú te crees todo un amoroso, dudo mucho que puedas aguantar eso. Dudo que pudieras aguantar el cómo tú tratas a Dios. Y aún así, Él está ahí. ¿Qué muestra más grande, qué forma más grande de terminar un mensaje del amor? Simplemente con las palabras: Dios es amor. No hay nada más. Todo lo que nosotros tratamos de hacer es una mera imitación, pero nunca se va a comparar al amor, al verdadero amor. Y Dios es amor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, espero que haya sido de bendición